Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leerlo todo porque es más bien corto. Vamos a leerlo pausado. Amén. Tiene por título: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, alienta tu corazón si espera a Jehová. Gloria a Dios. Hermosa palabra que el Señor nos recuerda que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Padre, te damos gracias, oh mi Rey, en esta mañana, Señor, donde hemos escogido, Señor, el mejor lugar, el mejor tiempo, oh Dios, para venir, Señor, a este lugar, a alabar, a glorificar y a exaltar tu nombre, Señor. Señor, gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy están en este lugar, Señor. Gracias, oh mi Rey, porque ellos han escogido, Señor, el mejor lugar para venir a exaltarte, Señor. Y por eso en esta mañana, todos unidos, Señor, en una misma voz, levantamos, Señor, nuestra voz a ti para decirte gracias. Gracias porque hoy estrenamos, Señor, tus misericordias, como dice tu palabra, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias para nosotros, Señor, y no solamente para los que estamos aquí, para nuestra familia, Señor, para nuestra parentela, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, a decirte gracias, gracias por estas misericordias, Señor. Gracias, amado Rey, porque, Señor, tú nos alienta, Señor, cada mañana cuando nos levantamos, ya estamos bendecidos, Señor. Ya estamos bendecidos de ver un nuevo día, Señor. Hoy colocamos este día en las manos tuyas, Señor. Colocamos nuestras vidas en las manos tuyas, oh mi Rey. Colocamos las vidas de nuestros familiares en las manos tuyas, Señor. Los que están aquí, los que no se encuentran aquí, Señor. Aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos, Señor, en seguridad. Señor, aquellos hermanos que hoy no pueden venir, Señor, solo tú conoces el porqué, mi Rey. Te pedimos que les bendiga grandemente, Señor, donde se encuentren. Si están laborando, Señor, tú les guardes en aquel lugar donde ellos se encuentren. Si están en sus hogares, Señor, que ellos también levanten en esta mañana, Señor, una oración de agradecimiento a ti por un nuevo día, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor,
Perdón, perdón, Señor, reconociendo que te fallamos, reconociendo que pecamos, oh Dios, con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, Señor. Pero nos acordamos de lo que dice tu palabra, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a tu Hijo amado Jesucristo, quien intercede todos los días por nosotros. Que en este día sea intercediendo por cada uno de nosotros, oh mi Rey. Quizás en este día, Señor, en esta mañana, Señor, no hemos llegado de pronto como queremos llegar, Señor, quizás con tristeza en nuestro corazón, por nuestros familiares que se encuentran enfermos, quizás cansados, Señor, quizás, Señor, sin aliento, Señor. Pero, oh Dios, tú nos recuerdas tu palabra, que venid a ti, Señor, todos los que están cargados y cansados, Señor. Hoy queremos descansar, Señor. Hoy queremos confiar, Señor, como hasta el día de hoy hemos confiado, Señor, como dice tu palabra, que tú eres, Señor, la luz, oh Dios, y nuestra salvación, mi Rey. Oh Santo de Israel, tu palabra dice que aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová nos recogerá, Señor. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz a ti, Señor, en señal de agradecimiento. Hoy honramos tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu gracia, Señor, en nuestras vidas, mi Rey. Gracias, gracias porque tú has sido bueno, Señor, extremadamente bueno has sido con nosotros. Pero hoy también oramos, Señor, por aquellas personas que no han llegado a tus pies, Señor, por aquel vecino, Señor, por aquel amigo, Padre, que no han querido, Señor, voltear la mirada a ti, Señor. Hoy rogamos, Señor, suplicamos a ti por esas personas, Señor, porque así como un buen día nosotros también, Señor, no te conocíamos, pero un buen día, Señor, alguien, Señor, oraba por nosotros, clamaba por nosotros, Señor. Y hoy nos encontramos, Señor, en este lugar porque, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Hoy nosotros oramos, Señor, por esas personas, Señor. Hoy oramos aún por nuestros familiares, Señor, que no han querido, Señor, voltear la mirada a ti, Señor. Pero tú eres, oh Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado y de juicio, Señor. Seas tú convenciendo, Espíritu Santo, a estas personas, Señor. Ten misericordia, mi Rey. Tu palabra dice que la tierra está llena de tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Reciba toda alabanza, toda adoración en esta mañana, Señor. Lo hacemos de todo corazón para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La primera carta del apóstol Juan, basada en el capítulo 5, versículos 4 y 5, dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, porque Él venció al mundo. Y es una victoria que solo Él la ganó y que a través de Él, de su redención y de su sacrificio, ha sido nuestra también. Amén. Amén. Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria
victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gracias, Señor, por haber ganado la victoria que merecía nuestras almas, Señor, por haber vencido a la muerte. Gracias porque tu paz, Señor, ha inundado nuestras almas. Gracias porque aunque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo conflictivo, un mundo que quiere agobiarnos con el pecado, Señor, tu paz sobrepasa todas esas cosas, Señor. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, confiamos que descansamos en el Dios de nuestra paz, en el Dios de nuestra salvación, en aquel que nos dio vida abundante cuando estamos muertos en vuestros delitos y pecados, en aquel que nos restauró cuando estábamos destruidos por el pecado, en aquel que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros pecados,
porque dependemos cada día de Él, Señor. Gracias te damos por esa vida abundante que ha saciado nuestras almas, Señor, y que día a día, Señor, quiere glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te honramos. Amén. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Gloria a Dios. Yo sé que todos cantan el coro, pero vamos a aplaudir al Señor, vamos a cantar al Señor el que quiera. Porque recordemos que la adoración, la alabanza debe ser de lo más profundo de nuestros corazones. No es algo impuesto, sino es algo que nace en nuestros corazones, porque es en señal de agradecimiento, de gratitud, de honra, de honor a nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a cantar el coro nuevamente. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Gloria a Dios. Los que quieran aplaudir al Señor, también pueden aplaudir al Señor, porque todo que sea genuino de nuestro corazón, con gratitud, con regocijo, lo damos a nuestro Dios, que es el dueño de todo. Amén. Hermanos, pueden sentarse un momento. Nuestro hermano Marcos va a pasar adelante. Va a estar dando el despertar misionero de esta semana.
Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas, por estar en este lugar. Le damos la gloria y honra al Señor. Vamos a recordar la cita bíblica del texto a memorizar. A ver quién me la dice. Juan 6:35. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jesús les dijo: Ya va. Unos se adelantaron porque tienen sed y otros porque tienen hambre. Sí. Vamos no, la idea es que... Exacto. Vamos a volverlo a repetir. Recuerde que primero el que tendrá hambre y al final el que tendrá sed. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bueno, gloria a Dios. Eso merece un aplauso al Señor, que superamos la semana pasada. La semana pasada no cumplimos con la meta que era el texto. Estoy buscando por acá el nuevo texto. Michael lo recuerda, era Juan 6. Vamos a ver. Ahorita lo vuelvo a colocar. Sí. Recordamos el despertar misionero atesorando la palabra de Dios. El propósito de memorizar los textos, pues, justamente atesorar la palabra de Dios, tenerla en nuestros corazones para poder compartir con las demás personas esa palabra que Dios nos ha dado. También recordamos que tenemos un tiempo de oración entre semana de 15 minutos. Oramos por este despertar misionero para que se despierte ese deseo de evangelizar dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo oramos también por las personas que aún no conocen a Cristo. Recordamos que también estamos evangelizando en Colorado, y no solo en Colorado, sino también en el Parque de los Niños. Lo vamos a estar realizando cada 15 días. Este domingo no tenemos porque los corrimos para el día que tengamos la actividad del almuerzo, con la finalidad de que nos quedemos acá, compartamos, almorzamos, colaboremos, sembremos en la obra, y luego de aquí vamos hasta este lugar que es cerca acá, a salir a evangelizar. Entonces ya el próximo domingo tendremos ese compartir. Primero, el de la comida. Recordemos, hoy el hermano Michael y yo vamos a estar entregando los tickets. Veo que vinieron pocos, algunos los contactaremos. Entonces la idea de los tickets es que usted pueda comprar su comida y al mismo tiempo recibir otro para que pueda compartirle a otra persona. ¿Qué sucede? Como en el caso de Michael, que no conoce a nadie. Michael conoce más y dice, no conozco a nadie. Una de las cosas que decía el pastor y la hermana, bueno, si no se conoce a nadie, entonces si usted agarra el ticket, lo paga y usted se come ese otro día. Ya tiene comida para otro día. Sencillo, la idea es que podamos colaborar. Les comento que ya compramos las tazas. Gracias a Dios se compraron suficientes. Le doy gracias a Dios por ustedes, los que colaboraron, porque sin su ayuda, bueno, sí, los que ya colocaron, pero los que se comprometieron y no colocaron, todavía tienen que ponerlo porque se tomó prestado y se pagó.
a base del compromiso que todos hicimos. ¿Me explico? No es que ya se compró, usted no va a abonar lo que se comprometió. Entonces el próximo domingo tenemos el almuerzo. Es un mute, el precio es de 10,000 pesos, un precio módico en la calle normalmente está en 12,000 pesos. Había una iglesia que justamente hoy está vendiendo uno a ese mismo precio, 12,000 pesos. Entonces la idea es, recordamos que es para cancelar primeramente la deuda de la contadora, una deuda bastante grande que no podemos cancelarla con los fondos que entran en la iglesia porque son insuficientes. Y ella pues ha venido siendo un poco generosa y en algunas oportunidades, viendo esa situación, ella ha dicho que borren la deuda que tiene, pero la idea es que le paguemos porque esta vez no ha dicho. Entonces debemos cancelar, esa deuda viene parte del año pasado. Del despertar misionero, para el próximo mes, un día, puede ser el mismo jueves, ya sería como a las 9 de la noche, vamos a reunirnos vía Zoom para que oremos, o sea, con participación de ustedes, oraciones cortas, para hacerlo una vez al mes, para que por lo menos una vez al mes, unidos todos, aunque sea por Zoom, nos podamos reunir para orar por ese despertar misionero. Ahorita yo les voy a compartir el texto y también lo vamos a enviar por el grupo. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, ya saben, el despertar misionero y lo del mute, recordando que todos somos la iglesia y que es responsabilidad de todos cancelar a la contadora. Entonces continuamos alabando el nombre de nuestro Dios, porque digno es el Señor. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco oh, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, eres digno de recibir toda alabanza, eres digno de recibir toda exaltación, oh Dios. Tú eres Dios poderoso, Dios soberano. Tú estás al tanto de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos nosotros en esta mañana rindiendo nuestra vida como una ofrenda agradable delante de tu presencia, Dios. Para que seas tú, Señor, recibiéndola con olor grato. Que nuestra vida cada día sea una vida de obediencia y de rectitud, confiando en que tu Espíritu Santo es quien hace la obra transformadora en nuestras vidas, Señor. Gracias por todos los días estar al cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste para que te sirviéramos. Tú nos escogiste, Señor, para que te adoráramos. Tú nos escogiste, Señor, para que rindiéramos
nuestra vida en señal de gratitud delante de tu presencia, Señor. Cada día queremos glorificar tu nombre, Señor. Permítenos cumplir cada día con el propósito por el cual, Señor, nos has llamado hacia tu presencia, Señor. Con el propósito de poder establecer tu nombre, Señor, en donde quiera que estemos. Con el propósito de poder dar a conocer, Señor, ese mensaje de salvación en cualquier lugar del mundo, Señor. Con el propósito de dar gloria y honra solamente a ti, Señor. De colocarte en el primer lugar de nuestros corazones. De darte, Señor, ese privilegio, Señor, de estar en nuestros corazones, Señor. No es un privilegio que has dado tú a nosotros, Señor. Porque nosotros de pronto estuviésemos sucumbidos en el pecado, en el mundo, en la vanidad, en la soberbia, en la avaricia, Señor. Pero nos has llamado hacia tu presencia, Señor. Y conforme a tu plan maravilloso cada día queremos caminar, Señor. Que cada paso que demos día a día sea tu Espíritu Santo quien nos dirija de una manera muy especial. Para que todo lo que venga a nuestra vida sea conforme a tu plan y conforme a tu propósito especial por el cual nos has llamado hacia tu trono, Señor. Bendice esta congregación de una manera muy especial. Bendice nuestra vida, Señor. Cada día forja en nosotros, Señor, ese carácter de Cristo. Cada día forma, Señor, en nuestras vidas, Dios Todopoderoso, ese carácter cristocéntrico que reine en nuestras vidas y que resplandezca, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Que podamos dar amor, Señor, porque hemos recibido al Dios Todopoderoso, que es el Dios del amor, Señor. Que podamos, Señor, dar misericordia, porque tu misericordia también alcanzó nuestras vidas, Señor. Que podamos dar compasión, Señor, porque un día miraste, Señor, nuestras vidas, cómo estaban en las tinieblas, y nos traíste, Señor, hacia tu luz admirable. Por eso queremos agradecerte, por eso queremos honrar tu nombre, Señor. Porque cada día sabemos que tu Espíritu Santo va transformando nuestro carácter y queremos ser cada día más semejante a Cristo, Señor. Que sea nuestro modelo a seguir, el seguir a Cristo, Señor, en todo, Dios Todopoderoso. Por eso queremos honrarte en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual usted se goza y tiene complacencia. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Queremos ser, Señor, más semejante a ti, Dios. Aunque no entendamos lo que sucede en nuestras vidas, aunque no comprendamos a plenitud, Señor, lo que estemos pasando en el momento, Dios, queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos agradarte aún en los momentos de dificultades en nuestras vidas, Señor. Porque en esos momentos es donde nos pruebas tú, Señor, a nosotros. Porque a veces cuando estamos en felicidad, en alegría, donde todo está bien, estamos bien contigo. Pero cuando pasamos por tribulaciones, por dificultades, por necesidades, Señor, es donde tú pruebas nuestra fe, Dios. Y cada día queremos ser más semejante a Cristo, Señor. Como lo decía el apóstol Pablo, que cada día quieres que tú le enseñes, Señor, a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Porque queremos, Señor, servirte solamente a ti. Aunque pasemos por cualquier necesidad, que podamos ver al Dios Todopoderoso obrando por encima de esas necesidades que pasan en nuestras vidas, Señor. Al Dios Todopoderoso moldeando nuestro carácter. Al Dios Todopoderoso haciendo su obra cada día y perfeccionando nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Que podamos verte a ti, Señor, en medio de cualquier problema. Nuestros corazones a veces se afligen, pero cada día nuestra alma se debe regocijar en aquel que nos dio la victoria en Cristo. Nuestros corazones cada día se deben alegrar, Señor, por esos momentos de dificultades que pasemos, porque no lo hacemos para nuestra gloria, sino que lo hacemos para tu gloria, Señor. Así como pasó Esteban, Señor, en el libro de los Hechos, que aunque estaba siendo apedreado, aunque estaba siendo muerto, Señor, su corazón estaba conforme a tu voluntad, Señor, delante de tu presencia. Así como pasó con muchos discípulos, con muchos seguidores de Cristo, que llegaron hasta dar su vida, Señor, por amor y por obediencia, Señor, a la extensión de tu reino sobre la tierra. Cada día coloque ese sentir en nuestras vidas, Señor. Que lo podamos hacer con la mayor disposición que haya en nuestros corazones, Señor. Que lo hagamos con gratitud, Señor. Que lo hagamos con obediencia. Que lo hagamos, Señor, porque tú, Dios Todopoderoso, ya has pagado el precio por nuestras vidas. Porque tú, Dios Todopoderoso, ya enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no hay mayor obra, Señor, que esa de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad. Cuando merecíamos la muerte, la condenación eterna, pero a través de tu gracia y de tu infinita misericordia, Señor, alcanzaste nuestros corazones, Señor. Tocaste nuestros corazones de una manera muy especial y ahora caminamos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que cada día nuestro carácter sea un carácter cristocéntrico basado en la Biblia, Señor. Basado en la vida de Cristo, que podamos ser imitadores de Él día a día, Señor. No solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Queremos cada día ser esos instrumentos fieles en tu mano, Señor. Esos instrumentos en los cuales tú te glorifiques en gran manera, Señor, en esta humanidad. Que podamos hacerlo para la gloria y la honra de tu nombre y la extensión de tu reino sobre la tierra. Cada día moldea nuestro carácter, Señor. Día a día trabaja en nuestro carácter, Señor. Quita nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra indisposición, Señor, a querer cambiar. Que cada día tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones, Señor, y nos lleve a lo sumo, para que tú, el alfarero por excelencia, puedas restaurarnos, Señor, como una vasija. En tu presencia está nuestras vidas, Señor, y ante tu presencia rendimos toda oración y toda exaltación, reconociendo que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. El versículo a memorizar esta semana es Juan 6:37.
Juan 6:37. Amén. Vamos a estar orando para recoger las ofrendas, no olvidando la canasta de amor los domingos, por favor, hermanos, no olvidemos la canasta de amor. Las ofrendas regulares en las bandejitas plateadas y el cofre ocre, ofrendas misioneras especialmente para colorados. Las bandejitas diezmos y ofrendas regulares. Entonces vamos a estar orando, como dice la palabra, no dando con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Padre, te damos gracias, mi Rey. Gracias, gracias, Señor. Gracias por cuidar de nosotros, oh Dios. Gracias por bendecirnos, Señor, porque hoy al levantarnos, Señor, ya estábamos bendecidos, Señor. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tu palabra dice a mi Rey que no comeríamos el pan con escasez, ni nosotros los que hemos creído, ni nuestra descendencia, Señor. Y lo hemos visto, Señor, que aún, Señor, cuando los alimentos se han puesto costosos, Señor, todos los días tú nos regalas, Señor, el pan para nuestro sustento, Dios. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, y de lo recibido de tu mano queremos ofrendar, Señor, dándote mil gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, en su hogar, mi Rey, que las ventanas de los cielos se abran, oh, en el nombre de Cristo Jesús, y cada hogar, Señor, sea bendecido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanos. Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a estar orando por el predicador de esta mañana. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Michael. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Hoy oramos y te damos gracias por la vida del pastor, Señor, por la persona que tú has colocado en este lugar, oh Dios, que hoy no se encuentran en este lugar, Señor. Señor, como iglesia le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a toda su familia. Pero hoy también queremos bendecir la vida de nuestro hermano Michael, Señor. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, le ha regalado, Señor, el mensaje que en esta mañana trae para la iglesia, Señor. Esa palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo. En el nombre de Cristo Jesús. Que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor, porque nuestros corazones estarán atentos y nuestra mente, Señor, a escuchar esa palabra, a retener esa palabra en nuestro corazón y a vivirla, Señor, como tú mandas que vivamos tu palabra, oh Dios. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús al hermano Michael y a toda su familia. Y lo dejamos en tus santas manos, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, pueden sentarse. Damos gracias al Señor nuevamente por su bondad, por su privilegio, por el honor que nos permite estar en este lugar. Y quisiera que estuviésemos en nuestras Biblias, en el libro de Santiago,
Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. ¿Están ubicados, hermanos? Y leemos a la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Y tiene por título: no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Y esta semana, esta y la otra semana estaban pasando por algo particular. Una persona que tiene tanto conocimiento, pero tal conocimiento, que yo me quedé impresionado. ¿Cómo se puede grabar tanto de la Biblia, tanto, pero su vida es una vida que no practica lo que dice la Biblia? Entonces vemos que hay muchas personas que pueden saber mucho, pero hacen poco. Entonces, Santiago le escribe esta carta, probablemente iba dirigida a los creyentes judíos que habían sido dispersados cuando Herodes estaba matando a todos los que estaban siendo creyentes de Jesús, y posiblemente se dio después de que asesinaron a Esteban. Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, fue asesinado por los judíos. ¿Por qué? Porque confesaba y hacía conforme lo que decía la palabra. Podemos estar seguros que Dios usará su palabra para lo que es mejor en nosotros, si la obedecemos. Eso es una convicción que debemos tener, porque hay muchas personas que pueden saber mucho conocimiento. El mismo enemigo sabe tanto de Biblia que quería engañar al mismo Jesús con la Biblia. Entonces no es solamente saber, sino practicar. Hay un argumento importante, indispensable, del hacedor. ¿Cuál es? Hacer. Para el verdadero cristiano debe ser un hacer conforme a la Biblia. En el tiempo de los discípulos, ellos no les importaba morir siempre y cuando fuera por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Entonces, si eso lo hacían ellos antes, ¿ustedes creen que la Biblia de ahora, la Sagrada Escritura, no son para nosotros? Debemos considerar la Sagrada Escritura no solamente como algo de conocimiento, sino también como algo de práctica. Y debido a esto, podemos tomar en cuenta de que, como no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra, para poder ser hacedores de la palabra conforme a lo que dice Santiago, existen tres aspectos. ¿Por qué? Uno, porque nos permite tener mejores relaciones. La Biblia nos permite tener mejores relaciones. Segundo, porque la palabra, porque ser hacedor de la palabra, es de bendición para nuestras vidas. Y tercero,
porque el ser hacedor de la palabra nos mueve a dar de lo recibido. 1, porque nos permite tener mejores relaciones. 2, porque es de bendición para nuestras vidas. Y 3, porque nos mueve a dar de lo recibido. En el primer punto vamos a estudiar solamente el versículo 19, 20. En el segundo vamos a estar estudiando desde el 21 hasta el 25. Y en el tercer punto vamos a estudiar el versículo 26 al 27. En el primer punto, porque nos permite tener mejores relaciones, lo hemos enfocado en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí Dios nos da una de las claves más importantes en la resolución de los conflictos. Y me pasaba algo que cuando yo iba, no era porque estaba loco, hermano, pero yo iba a un psicólogo aquí en Colombia, por ciertas dificultades, el psicólogo me decía, sí, dígame. Entonces yo me colocaba a hablar, duraba hasta media hora hablando, y después de eso era que él me respondía. Y así debemos ser nosotros. Aunque es un psicólogo cristiano, también aplica parte de la psicología en lo que está realizando. Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Eso ayudará nuestras relaciones. No solamente nuestras relaciones acá en la iglesia, sino nuestras relaciones aún con las personas que no conocen al Señor. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, va a ser el reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pronto viene del griego tacus, que significa veloz o rápido. Debemos ser rápidos para oír. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado de que alguien le está contando algo y de una vez ya su mente predispone lo que la otra persona le va a decir? A mí me ha pasado. Y eso es una mentira que a veces por nuestra soberbia, por nuestro orgullo queremos realizar. Las causas por las que somos tardos para oír es por presunción, por impaciencia y por orgullo. Algunos debemos tener, cuando somos rápidos para hablar antes de oír, creemos que lo que alguien nos va a decir ya lo sabemos, porque de pronto la persona se demora mucho o porque no dejo que alguien me corrija. Presumir, interrumpir y a la defensiva. Presumir, interrumpir y a la defensiva. Entonces, Proverbios 18:13 hace énfasis de que al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Prontos para oír. Y a veces pasa en nuestra vida, hermanos, de pronto este texto, Santiago le hablaba a la iglesia con respecto porque había muchas personas que no se dejaban o aconsejar, había muchas personas que le decían algo y ya de una vez respondía y no analizaba en su interior. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Quisiera que marcaran eso. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Vemos cómo la misma Biblia nos instruye y nos dice que el que hable antes de oír, fatuo es una maldición. Fatuo. Yo sé que uno de los discípulos de uno de los evangelios dice, pero yo digo que cualquiera que diga fatuo a su hermano será culpable de la condenación. Algo así hace énfasis de la fatuidad de la misma persona. Dice necio, dice fatuo. B, tardos para hablar. Tardo, esas palabras son una invitación a la reflexión para que pase por el tamiz de la mente. Todo lo que más tarde se convertirá en palabra o acción. Cuando nosotros somos tardos para hablar, nosotros analizamos verdaderamente qué hablamos. Recuerde que con lo que hablamos damos testimonio del Evangelio de Cristo. Si alguien le pide un consejo y usted dice, no, a mí no me diga nada, o no, porque no hace lo que yo le digo, ahí está dando testimonio de lo que es Cristo en su vida. No solamente con lo que hacemos, sino también con lo que hablamos. Es señal de una auténtica prudencia y sabiduría. Y está basada en Proverbios capítulo 10, 19.
es señal de una auténtica prudencia y sabiduría. Porque es bueno cuando hablamos con alguien, porque cuando escuchamos a la persona, cuando hablamos con sabiduría, con conocimiento, nuestras relaciones fluyen. Y tercero, tardo para airarse. La razón para evitar la ira es que no obra la justicia de Dios. Y a veces que nosotros mismos queremos a través de nuestra ira justificarnos a través de la Biblia. Y eso pasa en nuestras vidas. Queremos justificarnos, buscar, a veces quitamos un versículo de contexto para aplicarlo a algo, cuando está fuera de contexto, para tener como un argumento por el cual nosotros nos podemos airar. Si la ira de Dios, que es una ira santa, aún así, Dios en su inmenso amor, Jesucristo a través de su sacrificio la aplacó para nuestras vidas, ¿por qué nosotros aplicamos la ira hacia otras personas? Pero hermano, estamos en vivo. Tranquilo que era un poquito que quedaba ahí nada más. ¿Por qué nosotros aplicamos ira contra alguien? Y no solamente contra alguien del mundo, contra un mismo hermano de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para airarnos contra alguien? Y se nos hace muy fácil que alguien nos saque, que nos molestemos, que nos pongamos furiosos, pero cuando esa ira es aplicada contra nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque a veces solamente vemos la perspectiva desde el otro hacia mí y no desde mi persona hacia la otra persona. Recordando de que en la ira no obra la justicia de Dios. En este texto, Santiago hace énfasis, un contraste entre la ira y la justicia. Pero esa justicia es la justicia de Dios y la ira, una ira humana. Entonces, donde está la ira humana, no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en la ira humana nosotros actuamos por impotencia, por impulso, por sensación, por emoción, actúa nuestra ira. Y eso no es una ira santa. Santiago advierte que si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no lograremos nada. Dios no obrará por medio de eso. Y pasa cuando vamos y evangelizamos a alguien y a veces esa persona uno se cansa como que de predicarle, que al final uno dice, bueno, que esa sangre no corra por mí, que se vaya al infierno. Y ha pasado porque a mí me ha pasado. A veces en el momento uno se molesta y uno dice, bueno, que esa persona si quiere que se vaya al infierno porque no quiere nada con el Señor. Pero debemos entender que en nuestra ira no obra la justicia de Dios, porque Dios no obra en una ira humana que es una ira pecaminosa. Y esa ira pecaminosa, ¿a qué nos lleva? A pecar, y a seguir pecando, y a seguir pecando. Solamente obra Dios a través de su justicia. Lo dice el versículo 20. Dice, el 19 dice 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué creemos que obra en nuestras vidas o en la vida de las personas? ¿La justicia de Dios o la ira humana? Porque si obra una, no obra la otra. Porque no van en contraste. Como segundo aspecto, debemos ser hacedores de la palabra porque es de bendición para nuestras vidas. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Y vemos 4 aspectos principales que menciona Santiago desde el versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué significa desechar? Despojarse, despojar de las ropas y quitar de uno mismo. Toda inmundicia y malicia. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos malicia? ¿Por qué tenemos malicia? Porque somos seres humanos y la naturaleza del hombre es siempre tender hacia el pecado. La naturaleza del hombre siempre, la naturaleza humana, es la tendencia hacia lo carnal, hacia el pecado. Por eso es que debemos desechar de nuestras vidas la malicia y la inmundicia. Y desechar
supone una actitud de arrepentimiento, tanto aquí como en otros lugares. Desechar el orgullo, desechar la mentira, desechar la soberbia, desechar eso que nos hunde en el pecado para que podamos glorificar a Dios. 2. Recibir la palabra implantada con mansedumbre. Ya vimos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Viene una coma en el mismo versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Esa palabra es la que puede salvar vuestras almas. ¿Y cuál palabra hace referencia a Santiago? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que a través de ella es donde podemos conocer verdaderamente a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque de pronto muchas personas nos pueden hablar, nos pueden decir, sí, tenemos un Salvador que murió por nosotros, sí, Él murió en la cruz hace 2000 años, pero nuestro argumento es la Biblia. Como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento, lo que queda plasmado es lo que verdaderamente nosotros vemos. Y es un ejemplo de lo que es la buena tierra. Recibir la palabra implantada es la buena tierra, así como el agricultor siembra en el campo y escoge la buena tierra para poder tirar la semilla, para poder implantar esa semilla, así debe ser nuestras vidas. Nuestra vida debe ser una buena tierra para que la palabra quede implantada. Necesita de la debida humildad, recordando de que nosotros no merecíamos que esa palabra llegara a nuestras vidas. Y somos bendecidos por la misma palabra de Dios. Es una faceta del carácter cristiano que refleja el Espíritu de Jesús. La mansedumbre es una faceta del carácter del cristiano, de nosotros. Jesús, sabemos que es Dios, que fue Dios aún cuando lo crucificaron, y aún así no hizo nada, sino que siguió hasta la cruz y murió por nuestros pecados. Una persona mansa o una persona humilde. Ese mismo debe ser nuestro enfoque como cristiano y como hijo de Dios. Debemos ser mansos y humildes. Si alguien nos dice algo, tomemos en cuenta de que es conforme, si es conforme a la Biblia, pues, que es conforme a la palabra de Dios. Si alguien nos exhorta, si alguien nos reprende conforme a la Biblia, si estamos haciendo algo malo, debemos tener en cuenta que esa es la palabra de Dios y que no podemos pasarla por alto. Que debemos ser humildes y mansos y recibir esa palabra implantada en nuestra vida. Aceptar los tratos providenciales divinos para con Él y no rechista, discute o cuestiona la palabra. Esa es una persona mansa, esa es una persona humilde. No rechista la palabra, no discute en contra de la palabra y no cuestiona la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es perfecta. La palabra es de Dios y yo le explicaba al Señor donde estoy trabajando, yo le decía, ¿cómo puede ser? Uno a veces se queda sorprendido de tantos miles de años en los cuales se escribió Génesis hasta el Apocalipsis que lo escribió Juan y todo tan complementado, tan unido. Y yo le decía, solamente eso lo puede hacer Dios. Porque un ser humano de pronto atinaría en algunas, pero no haría algo tan complementario, tan unido, que lo mismo que dice en el Antiguo Testamento como profecía, se está cumpliendo y se cumplió en el Nuevo Testamento. Tantos años de historia, pero reconociendo que es una palabra, que es la palabra de Dios. La persona mansa entiende tan plenamente su propia pecaminosidad e indignidad como la gracia inmerecida que recibe del Señor. Porque ¿quiénes de nosotros podríamos decir que merecíamos la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros, por ser tan buenos, por ser tan generosos, por ser tan amorosos, por ser tan serviciales, merecíamos la gracia de Dios? Ninguno. Una gracia inmerecida. ¿Pero qué? Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar nuestros corazones, empieza dándonos conocimiento y aceptando nuestra pecaminosidad y nuestra indignidad. Pecaminosidad porque si no fuésemos pecadores, nunca necesitaríamos de un Salvador.
indignidad, porque nuestros pecados lo que nos hacían es apartarnos delante de la presencia de Dios. Pero aún así, su gracia inmerecida nos las dio el Señor a nosotros. Cuando su gracia inmerecida transformó nuestros corazones, es donde la siembra ya tuvo lugar, pero la persona debe creer. Y ese creer, ¿quién lo da? Dios. Recordando de que es algo tan... A veces uno no alcanza a entenderlo. Hablaba yo con el pastor de que a veces uno dice que la fe es mía. No. La misma fe que yo tengo es dada por el Espíritu Santo. El momento el de yo creer es porque ya Dios dio eso en mí. No depende tan solamente de mí, sino de Dios en mi vida. Ese creer es cuando el Espíritu Santo convence. Después que la persona cree, lleva frutos para servicio a otros. Y lo más importante, le da la gloria a Dios en todo. En todo. Porque nosotros somos llamados a glorificar el nombre de Dios. Ese es nuestro propósito fundamental y especial, dar gloria a Dios en todo. En el pasado ya fue aceptado el Evangelio. Ahora estamos bajo las constantes enseñanzas y aplicación de esta palabra para ir creciendo hasta la plena estatura de Cristo. Ejemplo, yo creí un 15 de junio de 2011. En ese momento yo creí, pero día a día debemos aceptar la palabra implantada en nuestra vida, porque ese es el crecimiento para ser más semejante a Cristo. No podemos quedar en las etapas de siembra. Y eso lo vemos, la gente que... Yo soy del campo, personas que saben del campo, no solamente una cosecha no se queda solamente en la siembra, sino que esa siembra se germina, después que germina se riega, se abona. Si tienen que quitar el monte, se está pendiente y luego se cosecha. No debemos quedarnos solamente en la siembra, porque cuando nosotros solamente lanzamos una semilla, siembra, pueden crecer, pero como están descuidadas, se mueren. Nuestra vida debe ser una vida de seguimiento. Hoy de pronto estamos sacando el fruto, de pronto estamos creciendo, pero cada proceso debe ser confiando en que el Señor es nuestro modelo a seguir. 3. Es de bendición para nuestras vidas ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y es un ejemplo del espejo. Santiago 1 del 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Y muchos ven, ejemplo, cuando estamos en un baño, que generalmente hay un espejo, nosotros nos vemos y vemos nuestro rostro. Pero al momento que nosotros salimos, ya eso sale de ahí. Ya solamente queda el espejo. Y así es la vida de aquellas personas que creen solamente en el momento. Dice, este hombre se considera en un espejo su rostro natural. Solamente cuando se ve, pero luego que sale, se va y luego se olvida cómo era. ¿Por qué? Porque el espejo no retiene. El espejo solamente nos muestra lo que nosotros tenemos, lo que él tiene enfrente, pero nosotros nos vamos y ya el espejo ya no estamos nosotros en el espejo. Entonces, eso es como la persona que escucha mucho, saben mucho, leen mucho, entienden mucho, pero poco practican. Es una constante. Este contraste demuestra que el tema básico es compatibilizar la profesión con la práctica. Y muchos profesionales deben entender eso. Deben entender de que si usted estudia una carrera, usted practica eso en su área. El ingeniero, el arquitecto, el maestro, el profesor, el obrero, la profesión con la práctica. No puede ser solo práctica y no puede ser solo profesión, porque siempre debe estar equilibrada. El oidor y el autoengaño. El oidor yerra al blanco al convertirse
el oír en un fin en sí mismo en vez del medio para alcanzar el propósito de su vida. Vuelvo a leer porque es algo importante. El oidor yerra el blanco al convertirse el oír en un fin en sí mismo en vez del medio para alcanzar el propósito de su vida. El oír para una meta. No solamente se puede quedar en oír, sino también debe ser en acción. Convertir el oír en un fin. El oír no es el fin es la práctica. Los hacedores y la bendición. Lo que está en juego es convertir la profesión en acción. Lo que yo soy, cómo lo practico, cómo lo hago. El verdadero hacer resulta en crecimiento propio y del prójimo. Y es atractivo para otros porque adorna la doctrina referida a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Sé imitadores de mí, debemos ser imitadores de Él. Y Él no solamente le hablaba, Él no solamente escuchaba a las personas, Él también practicaba misericordia. Lo que hizo con los cojos, lo que hizo con el ciego, lo que hizo con la niña, lo que hizo con la suegra de Pedro, todo eso fue un hacer. Y todo eso a qué apunta, que no solamente nuestra vida se debe quedar en oír, en saber, sino también en práctica. Y por eso es referida a la doctrina de Cristo. Cristo escuchaba, Cristo hablaba, pero Cristo también hacía y practicaba. Y como cuarto aspecto dentro del punto número 2, ser hacedores de la palabra es de bendición para nuestras vidas, por lo tanto debemos mirar atentamente en la ley de la libertad. Y vemos el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, y hay tres, lo podemos dividir en tres partes. Primero, mirar atentamente, luego perseverar y luego olvidadizo. Verbo importante dentro de este versículo, no olvidadizo. Mirar atentamente sugiere una matiz de humildad. Vemos que en el primer punto hablamos de la humildad y aquí sigue hablando de la humildad. Santiago les quería hacer entender a la iglesia y aún a la iglesia de hoy de que debe ser más humilde. De que debe ser más humilde porque allí hay bendición. La persona se baja de su pedestal de justicia propia y hueca religiosa para entender y acatar la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que nos digan conforme a la palabra de Dios, hermanos, a veces nos sentimos heridos, a veces nos sentimos como discriminados, heridos, ya dije heridos, sí, maltratados, ofendidos, pero es la palabra de Dios, hermano. No podemos, cuando la recibimos con orgullo, con humildad, la verdadera palabra de Dios vence nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestra indisposición, cualquier cosa que quiera estar por encima de ella. ¿Por qué? Porque la recibimos con humildad. Y esa humildad no debe ser una humildad camuflajeada. A veces pensamos que ser humilde es no tener nada. No, ser humilde es verdad, de verdad ir a los sumos, ya no tomarse a uno más alto que la otra persona. Eso es una verdadera humildad. Muchas personas hoy en día catalogan la humildad como que, bueno, esa persona sí es humilde porque vive en un rancho, porque no tiene luz, porque no tiene agua, porque no tiene gas directo, porque cocinan a leña, no. Una persona humilde es la que no tiene mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. 2. Perseverar. Algunos entienden en permanecer como hacer lo que se nos demanda, que va precedido por el estudio y deleite diario. El énfasis está en la ocupación duradera de hacer la palabra porque es el aspecto que contrasta con el oír y olvidar. De nuevo, entender
Es permanecer como hacer lo que se demanda. Hacer lo que se demanda. Y esto de perseverar no es solamente un día que podemos hacer lo que se nos demanda, sino día a día lo que nos demanda la palabra. La palabra nos dice que debemos hacer misericordia, debemos ser misericordiosos. La palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, debemos amar al prójimo. No con una humildad camuflajeada, como lo decía, sino con el corazón. Eso es perseverar, entender cómo hacer lo que se nos demanda día a día. No solamente hoy, que estamos en el culto, sino mañana, el martes, toda la semana, el mes, el año, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos. Hacer lo que se nos demanda. Y en el versículo 25, parte C, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No olvidando. ¿Cómo olvidamos nosotros? ¿Cómo algo se nos puede olvidar a nosotros? Cuando no lo hacemos o cuando lo dejamos de practicar. Pero imagínese que usted todos los días maneja un carro, todos los días sale a las 7 de la mañana, su rutina, pero deja 10 años sin manejar y sale otro modelo de carro, de pronto con más complejo, pues, no sé de carro mucho. Entonces ya usted no va a saber cómo manejar ese carro. En la práctica, cuando nosotros hacemos la práctica, siempre recordamos lo que estamos haciendo, pero dejemos de hacerlo. Y no solamente con lo que hacemos, aún, quisiera traer esto a cotación, aún en los diezmos y las ofrendas también se ve eso reflejado, hermano. Nos olvidamos de que la iglesia no tiene ingresos extras, sino solamente los mismos feligreses, los mismos miembros, y como nos olvidamos de eso, no diezmamos, no ofrendamos, no colaboramos, no contribuimos. Esto no es una publicidad a los diezmos, hermano, pero es algo necesario que la iglesia debe saber. Cuando no practicamos algo, es algo que se nos puede olvidar. Y a mí mismo me ha pasado porque yo a veces doy clases particulares de matemática y a veces tengo que ver YouTube porque se me olvidó lo que... ¿Por qué? Porque uno no lo practica. Cuando uno no lo practica, ya yo tengo 5 años que salí de la universidad y eso me lo dieron en los primeros semestres, ya 8 o 9 años. Hoy lo veo y digo, no. O trato de buscar algo que me refuerce, pero igualmente no. Cuando somos olvidadizos, ¿por qué? Porque no practicamos lo que es la palabra de Dios. Y de esta forma, ¿qué dice el versículo 25 en su parte final? Cuando somos atentos a la palabra, perseveramos en la palabra y no olvidamos la palabra, ¿qué viene a nuestras vidas? Seremos bienaventurados en lo que hacemos. Bienaventurados, bendecidos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, solamente seremos bienaventurados cuando hacemos la palabra de Dios. Si no hacemos la palabra de Dios, de pronto muchas personas que andan en el mundo tienen riquezas, tienen mejor estabilidad que nosotros, pero esa palabra no ha germinado en ese corazón y esas riquezas recordemos que son temporales. Pero las riquezas en las cuales nosotros apuntamos son las riquezas en gloria cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Y en tercer aspecto, no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra porque nos mueve a dar de lo recibido. Nos mueve a dar de lo recibido. Y si el mismo Señor Jesús dio de lo que tenía, dio misericordia, dio compasión, aún resucitó a personas que estaban muertas, vamos a estar leyendo el versículo 26 y 27. Dicen, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Santiago hace énfasis en el versículo 26 algo que pasa muy concurrente en cualquier lugar, no solamente acá, en cualquier lugar. No refrenamos la lengua. ¿Por qué? Porque no somos tardos para hablar.
No refrenamos la lengua, es decir, que descuidamos el dominio de la lengua. Descuidamos lo que hablamos. A veces solamente hablamos por hablar y no entendemos qué estamos hablando, y sin saber no sabemos si estamos hiriendo o contaminando a alguien con nuestra lengua. Descuidar el dominio de la lengua y seguir considerándose piadoso es engañarse a uno mismo. Porque con la lengua generalmente nosotros lo hacemos para criticar a algo. Y es algo que nos tenemos, hasta yo mismo, todos, porque todos somos humanos y todos tendemos hacia el pecado, pero debemos siempre cuidar de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra lengua, eso va a dar testimonio también, como lo decía, de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Imagínense que nosotros hablemos y que nosotros digamos, venga alguien, supongamos, a pedir y nosotros digamos, no, váyase para allá, que usted siempre viene a pedir. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? Si Jesús, siendo Dios, y cuando vino en la humanidad tuvo misericordia, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si según queremos ser semejantes a Cristo. Si según queremos tener el carácter de Cristo. Si según queremos ser esos hijos de Dios que glorifiquen a Dios en todo. Entonces es algo que debemos siempre estar pendientes, analizarnos, observarnos nosotros mismos. Porque cuando nosotros hablamos mucho, a veces cuando nos damos cuenta, no sabemos qué estamos haciendo con nuestra lengua. La religión no logra su propósito si no mira a la gloria de Dios. Ese es el énfasis de la religión. Y religión no significa solamente venir a un culto, miércoles, domingo, martes, los jóvenes, damas, caballeros, jueves, en donde el hermano Roldan, tal día, no. Si dentro de lo que se hace no está dar la gloria a Dios, estamos viniendo a algo tan común como cualquier persona del mundo lo puede hacer. Debemos entender que siempre mira con el propósito de dar la gloria a Dios, o si deja sin frutos al corazón. Dar la gloria a Dios y para que Dios sea mostrado en la vida de aquellas personas que no lo conocen, en los corazones. Por eso, hermanos, debemos estar pendientes con lo que hablamos. Y es algo que de pronto puede sonar como muy fuerte yo decirlo desde acá, pero es algo necesario que la iglesia debe saber. A veces es necesario que se nos recuerde, aunque estemos haciendo las cosas bien, se nos recuerden lo que podemos hacer mal también. ¿Por qué? Porque eso es humildad. Cuando aceptamos la palabra de Dios y reconocemos que de verdad necesitamos de Dios, eso es humildad en nuestros corazones. El apóstol Santiago, hace énfasis también en el versículo 27, ya hablamos de la lengua, ya la exaltación, hermano, no soy yo, es la palabra del Señor que es la que nos dice que debemos refrenar la lengua. En el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí hace énfasis, de pronto no vamos a estar pendientes de todas las viudas, de todos los huérfanos, hace énfasis en algo importante, en sus tribulaciones. Personas huérfanos, personas que no tienen quienes velen por ellos. Viudas son aquellas personas que perdieron el marido y que de pronto no tienen ningún hijo y no se pueden hacer cargo de ellos. Hace énfasis Santiago, debemos parecernos a Jesús. Si el mismo Jesús dijo que debíamos estar pendientes de los huérfanos y de las viudas, si nos queremos parecer a Él, debemos tener misericordia de ellas también, compasión y ayudarlas. Al situar la asistencia al pobre en el centro de la verdadera religión. ¿Sí? Situar la asistencia al pobre en el centro de la verdadera religión. ¿Qué significa eso? Que debemos ayudar a las personas que no tienen. Que debemos ayudar a las personas que no solamente son pobres económicamente, sino que tampoco conocen al Señor. ¿Pero qué? De la verdadera religión. Y esa verdadera religión no es aquel que cumple un ritual, esa verdadera religión no es aquel que establece una rutina de algo. Aquella verdadera religión es el verdadero seguidor de Cristo.
Aquel, como lo dice en el versículo 27, la pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cosa que debemos hacer, visitar no solamente a las huérfanas o a los huérfanos y a las viudas, sino a los pobres, porque el Señor es misericordioso y si el Señor habló eso de ellos, nosotros también como seguidores de Él, si queremos parecernos a Él, debemos implementar lo mismo. Y por último, guardarse sin mácula, guardarse sin mancha del mundo. ¿Ustedes creen que nos podemos guardar sin mancha del mundo? No veo muy convencido a la iglesia que se pueda guardar sin mancha del mundo. ¿No están convencidos que nos podemos guardar sin mancha del mundo? Recordemos que estamos en un mundo de pecaminoso y abierto al pecado y sucumbido en el pecado, pero la misma Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y cómo nos guardamos sin mancha? Solamente cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios y día a día pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho. Somos humanos y nuestra tendencia al pecado, pero Dios es Dios y nos ayuda a que nuestra tendencia al pecado sea menos y que a través de su Espíritu Santo nuestra tendencia sea más a buscarlo a Él. El universo creado en el cual vive el hombre o la humanidad misma es el mundo. Eso es lo que Jesús nos dice, que debemos desligarnos de este mundo, de esta humanidad misma, para buscarlo a Él. Se acompaña de una advertencia. Se refiere al mundo separado, enemigo y opuesto a Dios. No dice, bueno, sin manchas del grupo del norte, sin manchas de allá de Real de Minas, no. Dice de las cosas que el mundo ofrece. ¿Qué nos ofrece el mundo? Deleites para separarnos de Dios. ¿Qué nos ofrece el mundo? Enemistades con Dios. ¿Y qué nos ofrece el mundo? Cosas opuestas a la voluntad de Dios. El mundo siempre nos va a traer, ¿pero qué? Para que nos separemos de Dios, para que nos desliguemos de Dios. Eso es lo que hace referencia de guardarse de las manchas del mundo. Así que el mundo es la humanidad en sus falsos valores. Muchos movimientos que salen ahorita que no tienen ni siquiera, ellos mismos tienen ellos mismos valor, entonces quieren que la sociedad, especialmente los cristianos, valoren sus movimientos, cuando la Biblia dice algo diferente con respecto a eso. Que busca preferentemente lo suyo. ¿Qué buscan las mujeres a favor del aborto? Que todas las mujeres aborten. ¿Y qué es eso? Eso para mí es un homicidio. Aunque la persona no esté matando a alguien, es un homicidio porque ese le está quitando la vida a una persona. De pronto no es algo formado, pero igual le está quitando la vida a una persona. Por presunción y la doblez, que es la esencia del pecado. ¿Qué busca? Preferentemente lo suyo, su presunción y la doblez, que es la esencia del pecado. Lo que el mundo ofrece es solo pecado. ¿Usted ve dónde pone su mirada? ¿Quiere ponerla en el mundo? ¿Quiere ponerla en Dios? Ayer hablaba con un hermano y me decía, no vayas a salir tan tarde. Y yo decía, no, porque yo tenía ganas de salir un rato. O sea, todos saben que el pastor salió y todo, entonces me quedé aquí y me sentía como un poco solo, pues, aburrido. Y yo iba a salir un rato, pero entonces me dice, no vayas a salir porque ya es tarde, algo así. Y de verdad, hermanos, ¿qué ofrece el mundo a las 10 de la noche en la calle? ¿Qué pueden ofrecer? ¿Hay tiendas abiertas? No. Solamente las tiendas que existen son las que tienen los tomaderos. Lo que hay son burdeles, tiendas donde están los tomaderos, prostitución, homosexualismo, drogas, vicios. ¿Por qué? Porque cuando, yo lo refiero así, cuando se oscurece, es donde como que sale toda la manada de lo malo. Aunque sabemos que de día también hay mal, pero es como que tienen como más libertad para hacer conforme a sus acechanzas. Entonces, nosotros debemos poner nuestra mirada en lo que verdaderamente cumple con la voluntad de Dios. En conclusión,
Debemos ser hacedores de la palabra porque somos practicantes activos de las Sagradas Escrituras. Activos, practicantes activos. Cuando digo activo es día a día, siempre, concurrente, siempre. Ni un momento, no, porque si somos practicantes pasivos es porque a veces lo practicamos, pero generalmente se nos olvida y dejamos de practicarlo. Pero debemos ser activos de las Sagradas Escrituras. En todo, hermano. La palabra de Dios es la única que nos bendice en plenitud. La única que satisface nuestras necesidades. Debemos examinarnos delante de la palabra de Dios para ver nuestra condición delante de Dios. Nuestra condición aún con nuestra lengua, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con todo lo que el mundo quiere ofrecernos para que nos desliguemos de Dios. Y que debemos mirar siempre a Dios, el cual es el creador de la ley que nos da la verdadera libertad. Si nosotros miramos a Dios en todo, cuando estamos pasando por cualquier momento, dificultades, problemas, conflictos, en Él solamente encontraremos esa verdadera libertad. Y esa libertad es a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Esa verdadera libertad llegó a nuestra vida el día que le conocimos a Él. Pero esa libertad debe ser practicante porque no podemos caer en la opresión, no podemos caer en la sumisión, no podemos caer en el pecado, porque eso cada día nos va a seguir apartando más de Dios. Cuando nosotros practicamos la Biblia día a día, sabemos que no lo hacemos por nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre va a tender al pecado, pero es la voluntad de Dios que prela sobre nuestra voluntad. Y es la voluntad de Dios que nos ayuda a ser más conforme a su palabra. Por eso, Santiago le dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de todo. Y hay un versículo en la Biblia que me llamó mucho la atención, que lo aplicaba para aquellas personas que eran, porque una cosa es ser hacedor y otra cosa es ser religioso o ser muy, la palabra se llama legalista. Una cosa es hacer la palabra y otra cosa es ser legalista. Cuando en el Antiguo Testamento le dice, si tu hijo te dejó ocasión de pecado, sácalo, apedréalo y mátalo. ¿Sí? Y yo no entendía eso y pude comprender que en sí eso no se debía, no lo hacía. ¿Por qué? Porque igualito prevalecía el amor y la compasión del mismo padre sobre el hijo. Eso lo hacían como enseñar de que, bueno, si tú quieres servir tanto a Dios, haz esto. Pero entonces debemos ser hacedor en todo, hermano. Si la Biblia nos dice que debemos tener misericordia, que debemos tener compasión, que debemos tener amor, que nuestro orgullo debemos dejarlo a un lado, que nuestro ego debemos dejarlo a un lado, que debemos seguir la palabra de Dios, cada día debemos ser así. Porque en ella verdaderamente es donde está nuestra bendición. Y en ella conocemos verdaderamente al Padre. Porque si no hubiese estado en la Sagrada Escritura, cualquiera de nosotros dijera algo y lo creyéramos. Pero la Biblia quedó para que cada día pudiésemos conocer al Señor en plenitud. Dios le bendiga. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu compasión y por tu misericordia, por salvarnos a nosotros. Queremos cada día ser esos hacedores, Señor. Hacedores diligentes de tu palabra. Que seas tú, Dios Todopoderoso, cada día poniendo el querer como el hacer en nuestra vida conforme a tu buena voluntad. Queremos cada día ser partícipes, Señor, de la extensión de tu reino sobre la tierra. Y dar a conocer, Señor, ese mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen, pero que también queremos, Señor, que puedan comprender a plenitud, Señor, lo que es conocer y lo que es ver, Señor, tu misericordia en sus vidas. Gracias te damos por nuestras vidas, Señor, que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica, Señor. Que cada predicación que podamos escuchar día a día, domingo, miércoles, en cualquier reunión, pueda quedar impregnada en nuestras vidas, Señor, y que sea practicada para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Los anuncios de esta semana, de martes a sábado, el devocional por YouTube, de 6 a 6:30. El día miércoles, el culto de oración en este lugar, a las 7 de la noche.
El día jueves, la célula en la casa del hermano Rolda, a las 8 p.m. El día domingo, la escuela dominical. Este domingo no la tuvimos, pero el otro domingo, si Dios quiere, sí la tenemos. Y el culto congregacional a las 10 de la mañana. Amén. No olvidando, hermanos, que ahorita nos van a dar el fichito que el hermano Malcolm estaba diciendo para comprarlo. Entonces, no olvidemos acercarnos ahí al hermano que va a estar dando los fichos. Amén. Vamos a estar orando para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por el mensaje, Señor, que tú traíste, Espíritu Santo, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos enseñes, Señor, a ser humildes, amado Rey, que nos llenes cada día de tu amor, Señor, aún para esas personas que son difíciles, Señor, muchas veces de entender, Padre, pero sabemos que con la ayuda tuya, Señor, nada es imposible, Señor. Que, Señor, que podamos reflejar tu amor en todo momento, en cada instante, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, amado Rey, porque tu presencia, Señor, estará en nuestros corazones donde estemos. Llévanos, Señor, en seguridad, en paz, Señor, como dice tu palabra, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias a todos por estar en esta mañana, en este lugar, todos y a todas.